Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Teodoro Escalón Muñoz y hoy les hablaré del tema desarrollo del sistema nervioso. El paso número 1 es el cigoto o la fertilización que ocurre en el día 0. El sistema nervioso inicia con la unión del espermatozoide y el óvulo, formando el cigoto que comienza en divisiones rápidas para organizar el embrión, aunque aún no existe estructura neural. Un ejemplo es de que todo empieza cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, formando el cigoto, que es una célula que está sola pero contiene toda la información genética necesaria para formar el cuerpo completo, incluido el sistema nervioso. El paso número 2 se llama gastrulación, que ocurre entre 14 días y los 16 días. Se forman las capas germinativas ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo surgirá del sistema nervioso y aparece la línea primitiva que organiza el embrión. La gastrulación es el paso en que el embrión forma 3 capas llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo. El sistema nervioso se formará a partir del ectodermo. Es como si el embrión organizara sus materiales para empezar a construir. El paso número 3 es la inducción neural, que ocurre alrededor del día 18. El ectodermo dorsal se transforma en una placa neural gracias a señales del mesodermo, marcando el inicio directo del sistema nervioso central. Aquí el ectodermo se transforma en una estructura llamada placa neural. Es el primer signo claro de que el sistema nervioso está empezando a formarse. Es como si se dibujara el primer plano del cerebro. El paso número 4 se llama plegamiento de la placa neural, que ocurre en el día 19 o 20. La placa neural se hunde formando el surco neural, mientras los bordes se elevan creando los pliegues neurales, preparando el cierre del tubo neural. La placa neural se empieza a doblar hacia dentro formando el surco neural. A los lados se levantan unos pliegues que terminan hundiéndose. Un ejemplo es como doblar una hoja para formar un tubo. El paso número 5 se llama cierre del tubo neural, que ocurre entre el día 18 y día 28. Los pliegues neurales se unen desde la región media hacia las zonas cefálicas y caudal para cerrar el tubo neural. La cresta neural se separa y forma el sistema nervioso periférico. Los pliegues se cierran formando el tubo neural, que esto es la base del cerebro y la médula espinal, y estos se cierran desde el centro hacia adelante y hacia atrás. Si este paso falla, pueden aparecer defectos como la espina bífida. El paso número 6 se llama formación de vesículas primarias, que esto ocurre en la 4ª semana. El tubo neural se dilata formando procénfalos, mesénfalos y rombencéfalos, primeros esbozos del cerebro. El tubo neural se empieza a ensanchar en 3 partes, como ya les mencioné, que es el proncénfalo, mesénfalo y el rombencéfalo. Son como las primeras bolsas que luego se convertirán en las partes principales del cerebro. Aquí podemos ver en la imagen derecha las partes que les acabo de mencionar. El paso número 7 son las vesículas secundarias, que ocurren entre la 5ª semana, y las vesículas primarias se dividen en estructuras más especializadas: el telencéfalo, el diencéfalo, el mesénfalo, metencéfalo y el mielencéfalo. Las vesículas secundarias quiere decir que cada vesícula se divide en estructuras más específicas. Por ejemplo, el proncéfalo se divide en telencéfalo,
y el diencéfalo. Aquí se define qué parte del cerebro hará qué función. El paso número 8 es la formación de ventrículos y canales, que se forman entre las semanas 5 y 6. El tubo neuronal se ahueca originando los ventrículos cerebrales, el acueducto y el cuarto ventrículo, que es iniciando este sistema. Un ejemplo es que el interior neuronal se convierte en las cavidades llenas de líquido, que luego serán los ventrículos. Y este líquido nutrirá y protegerá al cerebro y es como crear las armadillas del cerebro. El paso número 9 es la proliferación celular, que ocurre entre la semana 8 y 16. Las células madres neuronales se multiplican formando neuroblastos y glioblastos, aumentando la población celular del sistema nervioso. En esta etapa las células madre del cerebro se multiplican muy rápido. Es como una fábrica de trabajo al máximo, produciendo millones de neuronas. El paso número 10 es la migración neuronal, que ocurre entre la semana 8 y 24. Las neuronas recién formadas viajan desde la zona ventricular hasta su sitio final, formando las capas de la corteza cerebral. Las neuronas recién nacidas viajan hasta su lugar definitivo. Algunas viajan distancias largas y es como si se mudaran a la parte del cerebro donde van a trabajar. El paso número 11 es la diferenciación neuronal. Las neuronas adquieren su morfología definitiva y desarrollan axones y dendritas especializadas. Cada neurona empieza a tomar su forma y su función. Algunas serán motoras, otras serán sensoriales y otras serán las de la memoria. Es la especialización del sistema nervioso. Cada una trabaja conforme a su especialización para crear todo lo que se encargan las neuronas, que es lo de la memoria y es lo del sistema sensorial, y también como otras se encargan de sus motoras. El paso número 12 es la sinaptogénesis, que ocurre en los primeros años de vida. Se forman sinapsis entre neuronas, creando redes funcionales necesarias para la comunicación neuronal. Las neuronas empiezan a conectarse entre sí formando sinapsis. Entre más conexiones, más funciones podrá desarrollar el cerebro. En esta etapa el cerebro es extremadamente plástico. El paso número 13 es la mielinización, que ocurre en el tercer trimestre de la adolescencia. Las células gliales recubren axones con mielina, incrementando la velocidad de transmisión nerviosa. Las células gliales recubren los axones con mielina, una capa que acelera la señal nerviosa, y es como pasar de cables sin recubrimiento a cables aislados, que transmiten más rápido y con mayor eficiencia las señales. Ya que si los encargados de esto son los oligodendrocitos, que se encargan de aislar los axones de las neuronas. Si no tuvieran esta vaina de mielina en los axones, se perdería mucha señal y no llegaría correctamente la señal como la queremos. El paso 14 y 15 es la maduración y diferenciación continua, que es del nacimiento a la infancia. Aumenta la complejidad de las conexiones neuronales y su especializa funciones motoras, sensoriales y cognitivas. El cerebro mejora sus conexiones y se vuelve más eficiente. Aquí se refinan habilidades como el movimiento, el lenguaje y la percepción. Las áreas del cerebro especializadas aumenta la coordinación y el aprendizaje y la memoria. Se eliminan conexiones que no se usan. Un ejemplo puede ser la de que cuando alguien aprende a andar en bici, se fortalecen esos axones y ayuda a que la persona no pierda el equilibrio y pedalee con mayor coordinación. Pero si no se trabaja en cierto tiempo, puede llegar a debilitarse y puede olvidarse.
El paso número 16 es el plegamiento cortical inicial, que es el tercer trimestre. La corteza se pliega formando surcos y giros, incrementando su superficie funcional. La superficie del cerebro empieza a formar surcos y giros, que esto permite que haya más neuronas sin ocupar demasiado espacio. Por último, el paso 17 es el plegamiento cortical completo, que son las semanas finales del embarazo. El cerebro obtiene su apariencia final circunvoluciones totalmente desarrolladas. El cerebro ya tiene sus pliegues principales y es como una estructura muy similar a la del cerebro humano adulto. Esto está listo para seguir madurando después del nacimiento. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.